Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Guerrero, soy estudiante de Artes Visuales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este caso estoy realizando un ejercicio sobre René Magritte, un artista belga surrealista nacido en la ciudad de Leiden en 1898, fallecido en Bruselas en 1967. Este pintor ha pasado por varios estilos hasta las épocas tempranas, en aproximadamente 1922 a 1924 tiene un cambio de orientación con respecto a su estilo, quedándose de manera definitivamente en esta, que es el surrealismo. Antes se había practicado impresionismo, cubismo, posimpresionismo y algo de fauvismo, aunque en sus obras pues no es tan evidente. Con respecto a su vida personal, el artista siempre se enfocó en ser muy hermético y la divulgación de algunos datos son menores a la proporción que se han conocido sobre otros pintores de la época. En este caso se sabe que su madre era costurera y su padre era sastre. Esta situación llevó a que tuviese una vida bastante austera en sus primeros años de existencia. Con respecto a la relación con su madre, se tienen datos de que esta se suicidó en el año en que el joven artista tenía 14 y se habían presentado varios episodios de suicidio, por lo cual su padre había decidido encerrarla en varias ocasiones, pero al final logró escapar y duró varios días desaparecida hasta que su cuerpo fue encontrado en las aguas del río Sambre. Con respecto a la personalidad del artista, se decía que era un artista bastante particular, no era una persona que se dejaba guiar por las modas, no le gustaba que los críticos le dieran significado a sus obras, ni alimentar el ego ni la curiosidad de los espectadores. Que con respecto a los cambios de perspectiva, él no pensaba que fuese un artista, incluso le molestaba que lo miraran como artista, se veía más como un hombre simplemente que pensaba y expresaba sus ideas al público. Esto más en torno a la ideología del artista. Con respecto a su obra, se puede decir que hubo un gran cambio a partir de la fecha de 1924. Hubo hubo un gran cambio a partir de la fecha de 1924, cuando vio una obra del artista Giorgio Chirico que se denomina La canción de amor. Esta obra lo impresiona tanto que deja el cubismo y el postimpresionismo y definitivamente se enfoca en el surrealismo. Aquí vemos algunas fotografías del artista, era un hombre bastante singular. Tenemos una obra de su época anterior a ver a la pieza de Chirico, esta es de 1919, está enfocada en el cubismo. No hay una descripción exacta, no hay fuente de inspiración, tenemos que es una figura de una mujer con el torso desnudo, sin ningún rasgo específico. Aquí tenemos un retrato de Pierre Bourgeois de 1920, realizado en estilo postimpresionista. Tenemos otra pieza de cubismo de Los Baños de 1921, donde se ven tres mujeres con el torso difuso en una construcción bastante lineal y geométrica. Aquí tenemos la pieza de La canción de amor de Giorgio Chirico. Es una obra que se realizó y observó él en 1922, donde le causó gran impresión y tuvo este cambio que había sido mencionado anteriormente sobre el estilo que manejaba. Acá podemos observar que son Los Amantes, es una obra de 1928. Comenzamos a tener un cambio de estilo, si se puede observar desde las primeras piezas, las piezas anteriores, a las piezas que tenemos en este momento. Los Amantes es una obra que forma parte de una serie de 4 pinturas que son similares, que son realizadas entre los años de 1926 y 1928. La pintura muestra el beso de una pareja con los rostros cubiertos por una sábana. Actualmente esta pieza se encuentra en el Museo de Nueva York. El falso espejo de 1929 es una pieza que obtuvo el fotógrafo Man Ray. Esta obra estuvo en su poder de 1933 a 1936. Este reconoció la dualidad de la pieza, donde el espectador puede ver y ser visto de una forma simultánea. Escribió que la pintura se ve tanto a ella misma como al espectador. En este caso tenemos una obra que es bastante polémica, por decirlo de alguna manera, que es la pieza de Esto no es una pipa. Se denomina La traición de las imágenes. Esta obra es muy popular del artista.
Es de un periodo en donde se comienza a ver cuál es el carácter importante de sus obras, como trabajó como ilustrador en una época para mantener, digamos, una línea laboral, trabajó como diseñador en una fábrica de papel y también se empleó en productos de publicidad. Esta pieza es bastante plana en sus tonos, tiene un volumen, no es tan realista, o sea, no es realista, es una pieza bastante compleja. Con respecto a este cuadro, McGrath dice que la famosa pipa, y sin embargo, ¿podría usted rellenarla? No, claro, es simplemente una representación. Esta pipa es un concepto filosófico de un objeto que no es objeto. ¿Qué quiere decir esto? La pipa es un objeto en sí. El concepto de la pipa es otro objeto y este cuadro es otro objeto. Una imagen de una pipa no es una pipa. ¿Por qué? No se puede fumar, no se puede rellenar. Pero entramos en el dilema, y era lo que McGrath planteaba, de saber qué es una pipa. Si la pipa es el objeto, la idea del objeto, o simplemente una representación de ello. Aquí tenemos la lámpara filosófica de 1936. De este cuadro su autor ha declarado en varias entrevistas que se le realizaron que las meditaciones del filósofo y distraído pueden hacer pensar en un mundo mental cerrado sobre sí mismo, como aquí un fumador es prisionero de su propia pipa. En este caso se ve que el hombre tiene la nariz introducida dentro del elemento, tiene la expresión del rostro como ausente, no es una mirada que exprese alguna emoción, simplemente está observando un punto de dirección. Tenemos la pipa, que tiene unas dimensiones bastante irregulares, y la forma de la vela, que se ha teorizado muchísimo sobre la vela, sobre lo que es el sentido de la cera derretida o simplemente la morfología de la pieza, pero en sí no se tiene ningún tipo de aclaración sobre la composición de la imagen. Acá tenemos la reproducción prohibida. En este caso, esta obra es una imagen de 1937, donde se especula que proviene de su benefactor, el poeta británico Edward James, y a pesar de que se considera un retrato de James, no está especificado. Obviamente el artista nunca dijo que fuera él. La obra se encuentra en este momento en el Museo de Boyams de Rotherham. ¿Qué pasa con esta pieza? Esta pieza simplemente se puede tomar desde varios puntos de vista. Puede ser la censura de un retrato, la incógnita de personal de la existencia de un ser humano, o una pesadilla. Acá tenemos el tiempo perforado de 1938. Esta pieza es simplemente una representación que el artista hizo de una imagen. No hay una aclaración. Muchos dicen que fue un sueño, otra vez fue que realizó un viaje de visita a la casa del poeta británico, y este realizó la pieza para un obsequio. Se dice que Edward James recibió la obra y la colgó sobre la chimenea que el artista describe. Acá tenemos el asesino amenazado de 1938. Esta pieza es sumamente interesante. Si se observa la obra, se ven tres dimensiones. Se puede observar lo que es la primera dimensión, o sea, el punto más próximo, que son los hombres que están fuertemente armados. La escena central, que en este caso sería el homicidio, donde se puede observar que la mujer emana sangre de su boca, se encuentra completamente desnuda, en lo que obviamente es un homicidio. ¿Qué es lo que sucede con esta pieza? Si se enfoca en la parte del cuello, se puede observar que tiene la composición en sí, tiene una morfología extraña, porque el cuello se encuentra en una posición que no es natural con respecto a la posición del cuerpo. De paso vemos este manto que le cubre la zona, por lo que se supone que es un homicidio. Determinado este punto, también se ha presupuesto que la mujer se encuentra decapitada. Al fondo, que es el único punto de escape posible dentro de otra vez de la suposición, ya que McGrath nunca especificaba sobre sus obras, se ve claramente que hay tres hombres que le obstruyen el paso o la fuga al posible asesino. ¿Qué está haciendo el asesino? Está parado para poner música sobre un gramófono.
En esta pieza se encuentran varios puntos, la sensación de perspectiva, los elementos de tercera dimensión, el uso de tonalidades planas, la expresión o la inexpresión de los rostros, que también es fundamental porque muchas veces se ha acusado a McGrath de utilizar colores muy planos, de acercarse más al dibujo y a la ilustración, cuando sus piezas tienen una autocensura. En lo personal considero que es una autocensura porque no determinan una característica tan agresiva visualmente. ¿Por qué? Porque si lo hiciese de esa manera, tengamos en contexto la época de McGrath, por lo tal y por lo cual sería un poco complejo para él y para el entorno ver imágenes tan violentas. Seguido a esto tenemos Magia Negra, que es una pieza hecha bajo la proporción áurea. Esta pieza es prácticamente en su composición perfecta, no tiene ningún tipo de disfunción morfológica. La pieza se realizó en 1945. La gama cromática que maneja resalta los rasgos personales de la modelo, que se supone que es su esposa, Georgette Berger, con la que se casó en 1922, de la cual tampoco se tiene mucha información. En esta pieza se puede ver que el torso superior, la parte superior del torso de la mujer se funde con el azul, siendo el cielo. ¿Y esto qué representa? Que la mujer es parte de la naturaleza, que el cuerpo humano es parte de la naturaleza. Una vez más estamos jugando con la interpretación del carácter popular, ya que no se tiene ninguna especificación respecto a lo que ha determinado el artista. Esta imagen en lo particular me parece una pieza excelente, es la dualidad o una especie de reinterpretación de la oscuridad. Se tienen varias hipótesis sobre lo que significa, pero en este caso se ven tres fuentes de luz: un cielo a plena luz del día, lo cual no contrastaría con la oscuridad de la vivienda. Tenemos un foco y un farol, el foco que se puede observar detrás del pino y el farol que está en la fachada de la casa. Esta pieza es bastante curiosa y tiene una particularidad que ha sido empleada y representada en varias obras. En este caso, le inspiró la famosa portada de El Exorcista. La obra se determina como El Imperio de la Luz y se realizó en el año de 1950. Aquí tenemos la Golconda. Esta pieza de 1953 es otra vez especulando sobre su significado. Se representa que cada uno de aquellos hombres es el mismísimo McGrath, que es una especie de autorretrato donde de manera repetitiva él se plasma como un patrón. En este juego de interpretaciones podemos decir que son homogéneas y son impolutas, tal cual se representaba a él, ya que le gustaba pintar en smoking y no le gustaba, no tenía un taller como tal, o sea, una zona de pintado, sino que simplemente pintaba en el salón de su casa, porque él decía que la pintura va en los cuadros, no en las alfombras ni en la ropa. Y muchos de sus amigos que iban a visitarlo y miraban su pues, espacio de trabajo, que era el salón de su casa o las zonas privadas, un taller en específico, veían que la alfombra, los pisos estaban impecables porque él solía ser muy cuidadoso y era bastante estricto con el tema de manchar o mancharse con pintura. Esta es la pieza que he seleccionado para el ejercicio, se llama El Hijo del Hombre de 1964. Otra vez dentro de las especulaciones que tenemos sobre el Hijo del Hombre, es que esta obra se realizó como un autorretrato. ¿Qué pasa con esta obra? Se puede ver la manzana, que ha sido uno de los iconos del artista belga. Se ha repetido en varias de sus obras, lo hemos visto en un juego de dimensiones, inclusive tiene una que es bastante particular, que es una manzana con una antifaz. En este caso no la tenemos dentro de la colección de obras, pero es bastante conocida, es una de sus piezas más representativas e incluso el artista hizo una pequeña escultura al respecto. Con respecto al Hijo del Hombre, si llegase a ser un autorretrato, que es algo que nunca se ha podido concretar o afirmar a plena ciencia, simplemente que tiene más o menos la vestimenta y el porte que tenía McGrath en la época del 64, inclusive se alcanzan a observar pequeñas muestras de canas. La manzana verde borra la identidad del hombre. Este tipo de incógnitas a McGrath le hacían bastante divertidas porque le gustaba pensar que él simplemente plasmaba sus sueños y su imaginación, pero dentro de los cánones del realismo, o sea, esa línea que va totalmente difuminada, no hay una
pared divisoria que nos represente qué es un sueño y qué es algo realista. Simplemente se mezclan los dos sentidos, y el surrealismo de McBride en lo personal es mucho más limpio que el de otros artistas, inclusive que el de Dalí, porque los sueños son eso, son esa sensación en la que uno puede transgredir la línea de la realidad y de la imaginación sin ningún tipo de miramientos. No hay forma de dilucidar que lo que estamos viviendo, estamos presenciando en ese momento no es parte de la realidad, y es precisamente eso lo que más caracteriza a este artista, que simplemente él plasma de una y otra manera lo que es el arte, lo que para él son los símbolos, lo que son las imágenes. Es una composición en donde se juega con la realidad. Inclusive se puede observar que este traje de dos piezas, en el que se observa que el último botón no se encuentra abrochado, son particularidades que se podrían observar simplemente en un sueño, y que al pintor le parece un juego de ideas que son dignas de plasmar en sus obras. Con respecto al estilo de la creación de McBride, se puede decir que es una forma de cultivar lo inexpresivo o lo ilustrativo. Pues él tiende a articular imágenes y a diferenciarse de los surrealistas en el sentido en que le gusta experimentar con nuevas técnicas. No se queda simplemente con, digamos, con el concepto del surrealismo neto, sino que también le gusta alejarse de lo comercial. O sea, se desprende totalmente de lo que representa los temas comerciales o la manufactura o la expectativa que se tiene de un artista, y sobre todo a la época en que el movimiento surrealista estaba siendo avasallador entre el público. Sus creaciones juegan con lo paradójico, siempre tiene, utilizando imágenes sencillas y muy simples, hace cosas simplemente impresionantes, donde la representación de una pieza se puede plasmar de miles de formas. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, en lo personal, pues lo que se percibe en esta pieza es que hay un hombre anónimo. Anónimo, yo no, digamos, no lo considero un autorretrato. Hay un hombre anónimo que tiene una manzana, que simbólicamente en muchas culturas significa conocimiento, significa misterio, significa sapiencia, y la tiene en el rostro. O sea, simplemente es como ver más allá de un rostro, es ver todo lo que simboliza esa manzana. Oculta la esencia de la persona, que en este caso sería la cara, lo que lo hace particular o único, y lo oculta bajo el conocimiento. Entonces, son ese juego de filosofías o de conceptos que inquietan al observador, que se va atrapando en los misterios que encierran cada obra. O sea, en lo personal es un artista sumamente asombroso, es brillante el manejo de tonalidades, cómo maneja, a pesar de que se puedan parecer planos, se manejan las texturas, se manejan una cantidad de gamas que hacen que la obra sea muy atrayente y lo más importante, que sea única. Bueno, con respecto a los conceptos que había que separar, en este caso tenemos el pixel y el óleo. Con respecto al pixel y el óleo, bueno, el pixel es un elemento único y homogéneo, mientras que el óleo es un todo, un compuesto versátil, el cual desprende, debido a su composición, a su materialidad, un sinnúmero de tonalidades. Dependiendo de ello, de cómo se emplee, de cómo se diluya con aceite, ya que está hecho a base de aceite, puede contener un bagaje mucho más amplio que muchos otros materiales. Pero ¿qué pasa? El pixel, en contraposición, uno es análogo, el otro es digital. Con respecto al pixel, lo que sucede es que tenemos la posibilidad de que sea infinito, simplemente infinito. No hay un tipo de limitación que el pixel no pueda reproducir o no pueda generar. Si tratamos el tema de lo que significa el pincel, la tableta gráfica o el mouse, bueno, el pincel es una herramienta que tiene la limitación de que, según su composición morfológica, da determinada herramienta, no puede realizar distintos trazos, a diferencia pues del mouse y la tarjeta gráfica o el lápiz gráfico, que es el que se ve en pantalla, en el cual se representa una infinidad de trazos, o una infinidad de materiales o una infinidad de composiciones que no se limitan simplemente a una
linealidad, sino que es mucho más versátil y se puede emplear de diferentes formas, inclusive su intensidad se varía en la carga, se varía en el trazo, se varía, inclusive también varía en su composición física. Con respecto a la pintura digital, tenemos aquí una representación de un cóndor. La pintura digital y la ilustración, publicidad y diseño, que en este caso en la imagen de la derecha tenemos un poco de todo, se puede observar que es muy diferente, o sea, que es diferente en el sentido de que se representan pinceles, valga la redundancia, en la pintura digital. ¿Por qué? Porque la pintura digital es un manejo de las gamas del pincel y las posibilidades que dan estos en intensidad y trazo, a diferencia de las imágenes publicitarias o las ilustraciones, que en su mayoría, no todas obviamente, hay artistas que manejan las composiciones con una mayor profundidad o un mayor volumen, tienen elementos que son planos o que simplemente se reproducen, se repiten o se plasman como vectores. Entonces esto varía muchísimo en las composiciones. Bueno, muchísimas gracias.